Hola, el día de hoy mi compañero Gutiérrez Márquez Abraham Jared y yo, Mesa Ruiz Valeria Excel, les hablaremos sobre los circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Para aprovechar la electricidad se requiere controlarla y convertir en otra forma de energía. El medio físico para lograr la aplicación práctica de la electricidad es el circuito eléctrico. Como lo hemos mencionado, los elementos básicos de un circuito eléctrico son la fuente de energía, los alambres de conexión y un receptor de carga. Diagrama de circuito eléctrico. Un circuito sencillo se puede escribir con palabras. También se puede representar mediante fotografías o dibujos artísticos. Sin embargo, lo más frecuente es representarlo por medio de un diagrama esquemático que se dibuja usando símbolos de los elementos que los componen. Los pasos para hacer un diagrama de circuito son: 1. En el lado izquierdo de la página dibuja el símbolo correspondiente para la fuente de energía. Pon la terminal positiva en la parte superior. 2. Dibuja un alambre saliendo a la terminal positiva. Cuando llegue a un receptor de carga, dibuja el símbolo correspondiente. 3. Si se llega a un punto donde hay dos trayectorias de corriente, dibuja el símbolo en el diagrama. 4. Sigue una trayectoria hasta que las dos trayectorias de las corrientes se junten de nuevo. 5. Sigue la trayectoria de la corriente hasta que alcances la terminal negativa de la fuente. 6. Verifica que hayas incluido todos los receptores de carga y que las trayectorias estén completas para el paso de la corriente eléctrica. No hay resistencia que se oponga al flujo de la corriente eléctrica en la fuente de la fuerza electromotriz, pero en cambio sí existe una resistencia interna en cada una de las fuentes. Cuando la corriente I fluye por el circuito, habrá una pérdida de energía por la carga externa R, e igual una pérdida de energía por la resistencia interna de la FEM. Debido a esto, el voltaje real, V, entre las terminales de una fuente de fuerza electromotriz, con una resistencia interna VI es la expresión, el voltaje real entre las terminales de una fuente de fuerza electromotriz con una resistencia interna. La corriente en un circuito simple que tiene una sola fuente de fuerza electromotriz es igual a la fuerza electromotriz E dividida entre la resistencia total del circuito, incluyendo la resistencia interna. A continuación estudiaremos los circuitos en serie, en paralelo y en serie paralelo, los cuales son los mixtos. En el análisis y la resolución de problemas supondremos una fuente de fuerza electromotriz ideal, es decir, consideraremos que su resistencia interna es nula y por consiguiente supondremos que la diferencia de potencial entre las terminales de la fuente de fuerza electromotriz es igual a la fuerza electromotriz E. En un circuito eléctrico, la diferencia de potencial en una resistencia por la cual fluye una corriente según la ley de Ohm es la resistencia externa. El extremo de la resistencia por el cual entra la corriente es el extremo del potencial eléctrico más alto y por la que sale el más bajo, o sea, a través de un resistor. La corriente fluye del potencial más alto al más bajo. La fuente de la fuerza electromotriz se representa por dos rayas paralelas, una larga y una fina, y otra más corta y gruesa. La raya larga representa el polo positivo y es el punto donde el potencial eléctrico es más alto. La raya corta es el polo negativo de la fuente o generador eléctrico y es el polo de menor potencial eléctrico. Al conectar una fuente de fuerza electromotriz o generador eléctrico a un resistor, se produce una corriente que fluye por el resistor del polo positivo al negativo, o sea, fluye en la dirección en la que hay una caída de voltaje. Cuando la corriente recorre el circuito completo, pasa por el generador del polo al positivo, que es la dirección en la que hay una subida de potencial. Esta es la función del generador a la fuente de la fuerza electromotriz: suministrar energía a las cargas elevando su potencial para que puedan recorrer el circuito.